Bueno, muy bien. Muchas gracias. Lucas Romero es uno de los principales consultores políticos y encuestadores que tiene este país. Alconado Mon ya lo acaban de presentar. Es uno de los analistas políticos y, digamos, periodistas de investigación más importantes de este país, sin ninguna duda, del Diario de la Nación. Lucas, primero, si podés dar un panorama desde tu punto de vista y las expectativas, digamos, políticas de ahora en más. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, gracias nuevamente por la invitación a los organizadores del Congreso. Pensaba cuando subí al escenario, hay una frase que es muy popular entre los inversores que reza que peor que malo es incierto. ¿Por qué? Porque frente a lo malo uno se puede defender, puede tener estrategias de defensa. Frente al incierto uno se paraliza. Y en algún punto uno mira siempre los procesos políticos con esta vara, ¿no? ¿Qué nivel de incertidumbre nos están presentando o nos está presentando el proceso político para saber hacia dónde vamos? Y yo creo que este ciclo político, y ahí yo traje una presentación que arrancaba con esta pregunta, porque es la pregunta central de fondo, ¿no? Que está implícita, subyacente en la escena, ¿no? ¿Estamos frente a una transición o estamos frente al inicio de un ciclo político de larga duración? Y es una pregunta que adquiere mucha relevancia cuando uno analiza el origen de este ciclo político. Y lo digo particularmente por esto que les quería mostrar en la segunda imagen, me voy a correr por las dudas, que es naturalmente el punto o el origen de debilidad legislativa bajo el cual comenzó este mandato presidencial de un presidente que enfrentaba un desafío económico muy complejo y que lo iba a obligar necesariamente a tener que tomar decisiones, ¿no? Y este era el marco general sobre el cual se arrancaba ese ciclo, naturalmente muy lejos de las mayorías, muy disminuido legislativamente incluso de presidentes como Mauricio Macri, que ya de por sí también tenían esa particularidad de ser gobiernos de minoría. Entonces, claro, la incertidumbre era cuál era el margen decisional de este presidente. ¿Y por qué es importante el margen decisional? Bueno, me voy a tomar unos segundos para repasar algo que Milei nos decía en su plataforma electoral, ¿no? Esto es lo que Milei nos decía que quería hacer. Dice, la primera etapa implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos, la flexibilización laboral, para la creación de empleos en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional, ello acompañado por una reforma financiera, bla, bla, bla. Uno mira esto y dice, ¿cuánto de esto hizo Milei? Poco. Acá está reflejada esta restricción decisional que opera sobre este presidente y que ha sido lo que ha presentado la fuente de esa incertidumbre de saber si este proceso iba a poder consolidarse en el tiempo. Y hay algunos síntomas que nos indican de esta dificultad que ha tenido este ciclo presidencial. Fíjense si tomamos en cuenta un método de toma de decisión del presidente, que es el decreto de necesidad de urgencia, que es un método extraordinario, ¿no? No se apela habitualmente a este método. Pero sin embargo, Milei ya tiene firmados 79 decretos de necesidad de urgencia. Eso es más que los decretos de necesidad de urgencia que firmó Cristina en 8 años y obviamente más de los que firmó Macri. Son niveles de firma de decretos de necesidad de urgencia propio de un presidente de emergencia. Alguno podría decir, bueno, está en una emergencia. Pero además es un presidente que tuvo que apelar mucho a este recurso de legislación extraordinaria, ¿no? Si lo anualizamos, es un nivel parecido, comparable al que tenía, por ejemplo, Néstor Kirchner, que fue un presidente también que enfrentaba una situación económica muy compleja. Pero otro indicador, otro síntoma de la restricción decisional que opera sobre este Poder Ejecutivo y que caracteriza este ciclo. Leyes sacadas del Congreso a lo largo de estos últimos 42 años de democracia, se darán cuenta que aquí abajo, 44, fue Milei el presidente que menor cantidad de leyes sacó del Congreso en su primer año de mandato, y si contamos las 10 que sacó, o que publicó, o que sancionó el Congreso en este 2025, suman 54. De las 54, 39 correspondían a iniciativas que ya estaban en el Congreso, con lo cual no se las adjudiquemos a este ciclo. Quedan 15. De las 15 leyes restantes que salieron del Congreso, 8 fueron vetadas. Es decir,
tenemos un proceso político que no está produciendo lo que producen los procesos políticos, que son decisiones. Porque los sistemas políticos toman decisiones a través de este instrumento, las leyes. Entonces, todo esto configura una escena que nos presentaba este interrogante de si este ciclo se iba a poder consolidar o no. Y acá viene para mí lo más interesante de mirar de esta primera etapa de Milei, que es cómo hacía Milei para resolver este problema. Porque Milei ganó la elección, es presidente, necesita construir una mayoría para tomar decisiones. Cuando uno lo miraba a Milei en la escena, uno lo veía a Milei y veía un conjunto de actores que eran los que integraban Juntos por el Cambio, esa coalición que animó la escena hasta el 2023, y el peronismo. Entonces, frente a esta escena, Milei podría haber dicho, bueno, voy a armar una coalición excluyendo a aquellos que no van a acompañar mis ideas, mis programas, mis políticas. Podría haber pensado en todos esos actores de Juntos por el Cambio, con muchos de ellos tiene afinidad, y armar una coalición excluyente. Es decir, bueno, formemos un conjunto de individuos que trabajen en el mismo sentido para poder producir decisiones. Excluyamos a aquellos que están en contra de lo que pensamos. O podría, que sería la alternativa, armar una coalición exclusiva, una fuerza política exclusiva. No me interesa aliarme con otros actores. Yo quiero construir mi partido político, mi fuerza política. Y voy a confrontar contra aquello que la mayoría de la sociedad rechaza. Esta es la estrategia a la que se inclinó Milei en este proceso electoral que se ha iniciado con la confección de la oferta electoral. Ha logrado pocos acuerdos con pocos actores de esa oposición que no era la oposición peronista y en algún punto ha empujado a todos del campo opositor. Esta decisión que se tomó ahora en la etapa de confección de alianzas y de candidaturas es la que está produciendo lo que estamos viendo en el Congreso. Todo el arco opositor votándole leyes a Milei en contra, porque Milei los puso del campo opositor. Digo, ustedes son opositores, yo me voy a quedar con mis apoyos y voy a confrontar contra ustedes en cada una de las provincias. Una reacción natural, insisto, como consecuencia de una estrategia política electoral. Habrá que ver cómo le sale. El resultado electoral es lo que va a determinar si una estrategia tuvo éxito o no, pero en todo caso quería remarcarlo porque me parece que es sintomático. Y acá está lo que veníamos viendo, quienes nos interesa tratar de ver hacia dónde está yendo el clima de opinión pública, que es lo que la gente nos decía respecto de lo que iba a hacer en las elecciones, ¿no? Y acá les traigo nuestro último registro, esto es de agosto, ya con las fuerzas definidas. Ahí hay una complejidad porque hay muchas marcas que son nuevas, es muy difícil que la gente las identifique con claridad. Pero este era el escenario, un escenario de ventaja para el oficialismo, de ventaja de 4 o 5 puntos, claramente una elección polarizada entre las dos principales fuerzas políticas, que son también las que están reflejadas en el Congreso. Así que esta era un poco la perspectiva, una perspectiva que le permitía al gobierno fortalecerse en el Congreso. Ahí vemos una proyección sobre la base de esto, de cómo estaría confeccionado el Congreso. El peronismo retrocedería un poco, el oficialismo se fortalecería, incluso en diputados con muchas posibilidades de lograr el tercio defensivo para proteger los vetos. Y en el Senado un poco más complejo, porque en el Senado se parte desde más abajo, ¿no? Entonces era un poco más difícil. Pero veíamos una instancia en donde el gobierno podía fortalecerse en el Congreso. Pero todo esto, en algún punto, está sujeto a lo que ocurre en la escena, en los acontecimientos, y apareció... Españolo. Apareció un personaje. Apareció la sospecha de corrupción. Apareció su voz, en todo caso, más que el personaje. Y es un hecho que naturalmente está sacudiendo la escena política, que puede tener impacto electoral. A mi entender, tres consideraciones respecto a los impactos. Un impacto sobre la capacidad de Milei de representar un cambio profundo. Acá hay una afectación, sobre la credibilidad, sobre la legitimidad de este gobierno para seguir representando esa demanda de cambio que Milei pregonaba. Hay, obviamente, toda una afectación sobre el arco narrativo. ¿Cómo habla Milei ahora de los curros de la política, del modelo de la casta, de los políticos chorros? Esto obviamente que afecta la estrategia narrativa del gobierno y naturalmente también puede afectar lo crítico, apoyo popular en las encuestas, apoyo electoral en las urnas. Estas son las hipótesis con las cuales estamos viendo algo que no es que pasó, está ocurriendo.
con lo cual es muy difícil dimensionar las implicancias, derivaciones e impactos. Está ocurriendo y recién arranca. Y recién arranca. Recién Entonces, empieza. cierro con esto, porque me parece que es el puntapié inicial también para, seguramente Hugo tiene cosas para decir, pero me parece que es el factor político que hoy está atravesando la escena. Y bueno, veremos si el resultado electoral nos ayuda a respondernos esa pregunta original de si estamos en instancias de fortalecimiento del ciclo o en instancias de consolidación del ciclo, ¿no? Pareciera ser que esta es un poco la disyuntiva, de vuelta, insisto, sobre un proceso político que presenta esta incertidumbre de saber si esto es una transición o es el inicio de un ciclo político más duradero, ¿no? Hugo, querido. Lucas, ¿podés volver atrás? Sí. Y vamos a hacer, Eduardo, si te parece, como Álvarez y Borges. Con todo Atrás, gusto. incluso un par más, que es la encuesta. Del 45%. Esta. 40%. Habitualmente, en un ciclo electoral, lo que suele ocurrir es una relativa correlación entre la expansión económica y el apoyo al gobierno. Vos corregime, Lucas. Y entonces, cuando la economía va bien, el electorado tiende a apoyar ese gobierno. Y cuando la economía empieza a tener problemas, empiezan las críticas, objeciones y eventualmente búsqueda de otras opciones. Dicho en español, mientras que está la fiesta, todo el mundo toma champán, pero cuando se prende la luz y se apaga la música, todos empezamos a decir quién tiene que pagar más en la cuenta. ¿Sí? Esto fue hecho antes de que se desatara el escándalo de Diego Españolo, Agencia Nacional de Discapacidad. A su vez, lo que suele ocurrir con los escándalos de corrupción es poco impacto al principio, es decir, hay un cimbronazo, pero por general los escándalos de corrupción es como una gota que te horada la piedra y que a la larga te viene debilitando. Es como que alguien que te pega en la rodilla. Lo que ustedes están viendo es, a partir del escándalo, ¿qué pasó con estos números? Bueno, no lo sabemos, lo sabremos cuando tengamos alguna evidencia más concreta. Sí estamos haciendo algunos trabajos, la hipótesis con la que venimos trabajando es, hay un votante convencido, muy decidido, muy definido, que difícilmente cambie de parecer frente a estas circunstancias. O sea, el núcleo duro de la Libertad Avanza o de Milei va a seguir votando independientemente de lo que ocurra. Probablemente metabolice el hecho, no le va a gustar, se va a poner un broche en la nariz y va a seguir apoyando porque, insisto, para esos votantes la principal amenaza es lo que está enfrente y no quieren alimentar el riesgo de que efectivamente gane quien no quieren que gane. Ahora, eso no nos dice o no nos lleva a la situación de que esto no va a tener ningún efecto. Y el problema que tiene el gobierno es que un efecto, aunque sea menor, puede ser crítico. ¿Estos números son nacionales de octubre o del 7 de septiembre? Estos son nacionales, pensando en octubre, Okay. Y son datos de agosto. Insisto, el peronismo va a ir dividido en algunas provincias, va a ser difícil ahí un poco mensurar. En el caso de Provincias Unidas, yo creo que va a ser un espacio que va a andar mucho mejor que esto, porque es una marca nueva, no está instalada, incluso no se llama así en muchas provincias que integran este nuevo espacio. Entonces, tenemos algunas impurezas en la medición. Es muy difícil medir elecciones legislativas porque son 24 elecciones simultáneas. Es una aproximación, pero en todo caso, la aproximación sí nos dice que este es un gobierno que está al límite de empezar a dejar de tener un escenario bueno electoralmente para pasar a tener un escenario en donde quizás el resultado le termina quedando corto para lo que el gobierno necesita, aún ganando la elección. Hugo, ¿crees que este tema de corrupción, coima, discapacidad, remedios, esto le pega en la línea de flotación al gobierno? Sí, la respuesta corta es sí. Por supuesto que después, Eduardo, dependerá de la evolución en los tribunales, dependerá de la reacción que sí tenga el gobierno, dependerá de un signo de pregunta gigantesco que todavía no podemos responder, es el propio Españolo, ¿qué va a hacer? Entonces, sobre el plano judicial, lo primero que te puedo decir es, los tribunales, por lo general, tienden a sacar el pie del acelerador en periodos electorales. ¿Por qué? Porque no quieren terminar subsumidos
o acusados de operaciones políticas, de intentar medrar en las elecciones, entonces tienden a... No parece ser el caso, este. Exacto. ¿Por qué? Porque en esta situación en particular lo que se ha dado es un factor muy malo para el gobierno, que es, terminó saliendo uno de los fiscales que no quería que salieran, con uno de los jueces que jamás quisieron que saliera. Y esa combinación se dio además con que ambos, ese fiscal y ese juez, por motivaciones personales, no contra el gobierno, sino sobre su propio recorrido, quisieron avanzar muy rápido, por lo menos para tomar las primeras evidencias, los teléfonos celulares, documentación. Esto a su vez incomoda al gobierno porque por un lado, sí, te empieza a malquistar, lo pone nervioso a Spagnolo, pero además porque también te afecta en otras investigaciones, por ejemplo la del caso Libra, donde teníamos a una jueza y a un fiscal que estaban tomando el té. Y entonces cuando vos tenés que en un expediente en 24 horas allanaron y en otro expediente van 6 meses y todavía no tomaron decisiones de pruebas básicas, y esos dos quedan en evidencia y tienen que empezar a moverse, porque si no la sociedad le empieza a pedir explicaciones. ¿Qué pasó que no reaccionás? Dicho eso, en principio, insisto con esto, las investigaciones sobre corrupción son de largo aliento y los tribunales tienden a ser procíclicos. Hay una gran experta en temas de lucha contra la corrupción que se llama Gretchen Helmke. Es una investigadora norteamericana que estudió en Notre Dame y se vino a la Argentina, bien de gringos, vino a la Argentina y estudió 15.000 expedientes judiciales argentinos, en serio. Y llegó, tras analizar esos 15.000 expedientes, llegó a desarrollar una tesis doctoral que la voy a resumir en una frase, que es la lógica de la defección estratégica. Traducido al español, jueces y fiscales que tienden a ser procíclicos. ¿Qué quiero decir? Si Javier Milei, como gobiernos anteriores, retiene poder, los tribunales se lo van a tomar más tranquilos. Ahora, donde Javier Milei pierda poder, le van a patear la cabeza. ¿Qué es lo que pasó con gobiernos anteriores? Carlos Menem, él es el que impuso a los jueces de la servilleta, luego uno de esos jueces de la servilleta fue el que lo detuvo. Néstor Kirchner, los mismos jueces que le firmaban los sobreseimientos express son los que después hicieron desfilar por tribunales a Cristina. Mauricio Macri, mientras que tenía poder, le durmieron en la causa Correo, cuando dejó de tener poder, lo desempolvaron. En el caso de Milei, está ahora evaluando los primeros pasos, vamos a ver qué pasa. Bueno, recordémosle a la audiencia que Franco Picardi, que es el fiscal, fue funcionario del gobierno anterior con Alac, ministro de Justicia, donde estaba Mena, el señor Mena. Todos ellos son Cristina Fernández de Kirchner. Y para colmo, en este expediente, el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, el señor Dalbón o el doctor Dalbón, es el que impulsa la causa, ¿no? Este tema y estos detalles uno no los puede dejar de lado, ¿no, Hugo? Es que a su vez, Eduardo, acá se juntan el hambre y las ganas de comer. Totalmente. Hay una situación rara y vos sos opositor y haces... acá me llamaron a lo mío y te tirás de cabeza. Y se da por sorteo que termina en manos del juez Casanelo y del fiscal Picardi. Exactamente. Entonces, para el gobierno... Un juez sospechado de ser K. Que a su vez eso podemos discutirlo, pero acá el punto es, en definitiva, un caso que además para la opinión pública es mucho más fácil de entender. Claro. Entonces, voy a explicarlo de este modo. Caso Libra. Si yo me pongo a explicar el caso Libra, tengo que empezar por explicar que es una criptomoneda. Para cuando termine de explicar que es una criptomoneda, por ahí a algunos de ustedes ya no les importa, ya se desconectaron. Y para muchos es una dinámica de timba financiera entre jugadores de casino. Ahora, en este caso estamos hablando del presunto cobro de retornos en dinero público, vinculado además, para peor, en temas de discapacidad. O sea, más horrible e imposible. Totalmente. Contame cómo crees que puede llegar a terminar la película el 7 de septiembre, porque esa es
la primera de las madres de las batallas en la provincia de Buenos Aires. Sí, además va a ser una elección que le va a imprimir al clima de opinión pública una dinámica hacia el 26 de octubre, así que allí está lo importante. Curiosamente, el gobierno tiene la dificultad también de que va a enfrentar una elección anterior al 7 de septiembre, que es la elección que va a haber en Corrientes. Habrá que ver cómo le va. Da la sensación, por los que vienen haciendo alguna medición en esa escena, que le puede ir un poco mal al gobierno. La elección de la provincia de Buenos Aires es una elección particular, como ustedes saben, dividida en 8 secciones. Habrá que sumar los votos de cada partido en esas 8 secciones para sacar un resultado global. Nosotros veníamos viendo un resultado favorable al gobierno por los registros que recogíamos, con ventajas dentro de los márgenes de error, pero ventajas al fin, muy polarizada entre el peronismo y la Libertad Avanza, que estaba consustanciada o en todo caso, justificada por los antecedentes. Si uno toma la elección del 2021 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La elección a diputado nacional, donde compitió Juntos con Santilli a la cabeza y el Frente de Todos con Tolosa Paz. Y si uno toma la elección a gobernador y a presidente en la misma provincia en el 2023, en esas 3 elecciones, si uno junta lo que sacó Juntos por el Cambio o Juntos en las diferentes elecciones, y la Libertad Avanza o Avanza Libertad, que fue la fuerza de Esper en 2021, si junta todo eso, la sumatoria daba 50. Es decir, uno debe decir que en la provincia de Buenos Aires esa conjunción viene sacando 50% de los votos. Está claro, acá hay una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO, pero hay otras expresiones que quedaron afuera. Pongamos que parte de esos votos se le van. Pero nos daba a pensar que los antecedentes convalidaban la idea de que podía ser un resultado de triunfo para la Libertad Avanza. Veremos cuánto impacta esto, porque de vuelta, insistimos, es un hecho de gran relevancia. Un hecho nuevo. Nuevo, de gran relevancia y de mucho impacto reputacional en el gobierno. Particularmente para este gobierno que tanto había agitado la bandera de la lucha contra la corrupción. Entonces, habrá que ver, nosotros seguimos pensando en un escenario competitivo en donde va a jugar un rol muy importante la participación. Viene siendo muy baja la participación en los procesos electorales provinciales. Esta es una elección muy rara, no tenemos elecciones desdobladas en la provincia desde mediados del siglo XX. Entonces hay que ver cuánta gente va. ¿Cuál es el riesgo para el gobierno? Cuando uno tiene que movilizar a gente que no está muy entusiasmada de ir a votar, que está apática, es más probable que tenga éxito convocándola por el espanto que por el encanto. No te muevas al centro de votación a votar por mí. Votá en contra de estos que van a ganar, ¿no? Esta idea de convocar a votar en contra de, que es un poco el eslogan del gobierno, kirchnerismo nunca más. El problema de este episodio español es que le da incentivos ahora al campo opositor para decir, vení a votar en contra de Milei, que mirá las cosas que está haciendo. Bueno, va a estar ahí para mí la resolución de la campaña. ¿Quién tiene más eficiencia o más eficacia en movilizar a aquellos votantes que son capaces de construir una mayoría para lograr el triunfo? Hugo, ¿qué tan comprometido ves al presidente Milei en este caso de corrupción? Pues ahí vamos a tener que ver qué pasa con Spagnuolo. A ver, Diego Spagnuolo, vamos a presentarlo en sociedad. Amigo del presidente, abogado del presidente en múltiples expedientes, e incluso desde octubre del año pasado apoderado del presidente. El presidente Javier Milei le firmó un poder general para que Spagnuolo se mueva con su propia firma en su nombre en los tribunales. Eso te marca el vínculo. A partir de ahí, lo que tenemos que ver ahora es, entre otros puntos, ¿qué va a hacer Spagnuolo en los tribunales? ¿Se va a quedar quieto? ¿Se va a presentar con un abogado afín al gobierno? Supongamos que se presentara en tribunales con abogado defensor, esto es mío, no es que estoy diciendo, no estoy anticipando una jugada, pero como ejemplo, se presentara con Rodolfo Barra, ex procurador del Tesoro, y una señal que tenés es que ahí todavía Spagnuolo mantiene cierto vínculo con el gobierno y hay un canal de diálogo abierto. Si por el contrario se presenta con un defensor oficial o se presenta con un amigo de la facultad, es una ecuación completamente distinta. Y a su vez hay que ver si Spagnuolo se declara, por ejemplo, imputado colaborador.
conocido en español como el arrepentido. Si se presenta como arrepentido, tiene que entregar información, sea o sobre quién es, alguien de arriba, o Lule Menem, o Karina Milei, o Javier Milei. Entonces, allí habría que ver, estamos haciendo todas especulaciones. Sí, porque claro, ahí, obviamente. Sí, porque ahí se presenta Spanuolo en tribunal y dice, yo soy una víctima inocente, todo esto fue una gran conspiración intergaláctica con una operación de inteligencia artificial, y se terminó la ecuación. Y dicho eso, lo vinculo este comentario con lo que acaba de decir Lucas. Supongamos que este número se mantenga, Eduardo, ¿no? Que en la elección de octubre sacan esto, o incluso más. Supongamos que sacaran el 45% de los votos, por el motivo que fuere, porque hay un escándalo al revés que golpea a Kicillof, ¿no? Supongamos. Recordemos que hoy las elecciones llevan a la renovación parcial del Congreso. Entonces vos tenés, el Senado se renueva por tercios y la Cámara de Diputados por mitades. Con lo cual, si incluso Javier Milei sacara el 44%, conseguiría el 22% de los escaños. Totalmente. Entonces, el número mágico que Javier Milei quisiera tener como piso es un tercio. Él tiene que llegar a lo que vos marcaste antes, Lucas, ese tercio. Entre otros motivos, porque el tercio, recordemos que te da dos factores. El primero, te bloquea el veto, te lo protege. Ahora lo explico. Y el segundo... El juicio político. El juicio político. Que es la gran preocupación del gobierno. Exactamente. Entonces, vamos primero al veto. Vamos a recordarlo, que es sencillo. Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley. Pasa al Senado. Lo aprueba por simple mayoría. Pasa a Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo puede decirte, sí, promulga, boletín oficial. 2, no, veto. Eso vuelve al Congreso. Si la Cámara de Diputados lo aprueba por 2 tercios y el Senado lo aprueba por 2 tercios, es ley, aunque Milei no quiera. Por eso es que Javier Milei lo que quiere es conseguir ese tercio de los votos que le impida a la oposición revertir su veto presidencial. Entonces ahí él podría bloquearlo. 1. Y 2, juicio político. Necesitan 2 tercios de los votos en la Cámara de Diputados para poder empezar, lo mismo en el Senado, para poder empezar a hundir el cuchillo. Si Javier Milei consigue eso, logra por lo menos, no de manera proactiva, pero sí de manera defensiva, blindarse. Pero aún yéndole muy bien en la elección, como dice Hugo, supongamos que consigue el 45, el 50% de los votos, así y todo no le va a alcanzar ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Va a necesitar todavía mucho de la oposición, sí, y de los gobernadores. Efectivamente, y yo creo que, yo coincido con Hugo, efectivamente el gobierno va camino a blindar los vetos, va a lograr un tercio en la Cámara de Diputados, propio con aliado, pero lo va a lograr. La pregunta para hacerse es si Milei necesita blindar vetos o necesita sacar leyes. Y da la sensación, toda la sensación, que ella está en una instancia donde necesita sacar leyes. Hay un gran politólogo, lo perdimos hace poco, Richard Neustadt, fue asesor en la Casa Blanca y escribió un gran libro, uno de los mejores libros que describen al presidencialismo norteamericano, se llama el Presidential Power, y analizaba el liderazgo presidencial. Y él decía, solemos confundir la idea de creer que un presidente es el que toma las decisiones. Y el presidente no es el que toma las decisiones, el presidente es el que construye las decisiones. Es el que tiene capacidad de que las decisiones se tomen, que es muy distinto y tiene que ver con la cualidad del liderazgo presidencial. Este es un presidente que está necesitando empezar a mostrar ese tipo de liderazgo, el de ser capaz de construir decisiones. Él se lo ve muy convencido de las ideas que él piensa. Y puede ser que las ideas que él piensa sean las correctas, no alcanza. Él necesita que esas ideas se traduzcan en decisiones y la forma que tienen los sistemas políticos modernos para tomar decisiones es bajo el principio de la mayoría. Y no las va a tener en el Congreso, va a necesitar dialogar, así que yo creo que va a tener que nuevamente acudir a gobernadores a los que por momentos ha maltratado, para buscar el diálogo y la necesidad de lograr los consensos para tomar decisiones, porque esta economía está muy necesitada de tomar decisiones. Sí. Déjame agregar algo sobre esto, Eduardo, que es, en línea con lo que dice Lucas, hay un punto adicional. Prestemos mucha atención de acá a diciembre con lo que ocurrirá en el Congreso, porque intentarán reformar
la legislación que regula los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, lo que va a intentar la oposición es configurar o reformar los DNU para que solo tengan validez si el Congreso te da el ok. Recordemos que hoy es al revés. Hoy el Congreso te tiene que bajar el pulgar para que el DNU deje de ser válido, ¿sí? Ahora, dicho eso, supongamos que incluso Milei lograra, por el motivo que fuere, bloquear esa reforma. Hay, recordemos, algunas materias que el presidente no puede regular, modificar, reformar por DNU. Entre otros, tema impositivo. También temas políticos, temas, sí, pero digamos, electorales. Pero en tema, por ejemplo, ¿podría Javier Milei con un DNU hacer la reforma tributaria que él viene prometiendo? No. Entonces, él, en línea con lo que dice Lucas, es necesariamente, si quiere avanzar en esas reformas pendientes que él ha prometido, tiene que necesariamente llegar a los consensos. Por último, para ir cerrando, ¿cómo analizan ustedes este nuevo factor político que es Provincias Unidas? Bueno, a ver, ya desde lo cuantitativo y desde lo sustantivo estamos hablando de un nucleamiento de gobernadores que incluye a 2 gobernadores de 3 de las provincias más grandes del país. Con lo cual, me parece que es un actor a seguir, a monitorear, habrá que ver cómo les va en las elecciones, pero me da la impresión que pensando en esta coyuntura de la construcción de mayorías, bueno, va a ser el actor al que seguramente del oficialismo van a tener que mirar para ver de acá si al pueden 27. De acá al 27. Y después habrá que ver en qué medida, cómo le va este ciclo de acá al 27 para saber si no será un espacio que además de contribuir a la construcción de mayoría, puede llegar a promover a un candidato competitivo de cara al 2027. Hugo. Coincido, corto plazo no, porque va a ser casi una suerte de referéndum sobre Milei sí, Milei no, Kicillof sí, Kicillof no. En el largo plazo puede tener una oportunidad. Hoy son 5 gobernadores, pueden llegar a ser 11. Exacto. Gracias a los dos. Placer. No, por favor, Gracias. 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 Muchas gracias.